Jueves, 31 de marzo del 2022. Meditación del Evangelio. Juan, capítulo 5, versículos del 31 al 47. He venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Comentario breve. En la discusión entre Jesús y los judíos, estos recurren a Moisés y las Escrituras, en cambio el Maestro cita a Moisés como testigo contra la autosuficiencia y obcecación de quienes pretenden apoyarse en él, pero no creen en aquel que ha venido a traer la salvación preparada en la era Mesaque. Jesús desenmascara el orgullo de los creídos, y ofrece el testimonio más valioso para los creyentes, que consiste en sus obras en nombre de Dios, llenas de salud, perdón y vida en abundancia. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos: si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no valdría. Pero hay otro que da testimonio de mí, y yo sé que ese testimonio es verdadero. Ustedes mismos mandaron preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre, si digo esto es para la salvación de ustedes. Juan era la lámpara que arde y resplandece, y ustedes han querido gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo. Estas obras que yo realizo atestiguan que mi Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro, y su palabra no permanece en ustedes, porque no creen al que él envió. Ustedes examinan las Escrituras, porque en ellas piensan encontrar vida eterna, ellas dan testimonio de mí, y, sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Mi gloria no viene de los hombres. Además, yo los conozco, el amor de Dios no está en ustedes. He venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben, pero si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo van a recibir. ¿Cómo es posible que crean, ustedes que se glorifican unos a otros y no se preocupan por la gloria que viene del único Dios? No piensen que soy yo el que los acusaré ante el Padre, el que los acusará será Moisés, en el que ustedes han puesto su esperanza. Si creyeran en Moisés, también creerían en mí, porque él ha escrito acerca de mí. Pero si no creen lo que él ha escrito, ¿cómo creerán lo que yo les digo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. Jesús nos argumenta el testimonio del Padre sobre la misión del Hijo. Este discurso dogmático de Jesús, sobre sus poderes divinos, tiene una segunda parte, la demostración, por testificación del Padre, de que todo cuanto él enseña es verdad. En este fragmento del Evangelio de San Juan, Jesús no hablará del testimonio que diera primero Juan Bautista, luego el más importante de todos, el Padre que lo ha enviado, luego el de las Sagradas Escrituras, que hablan de Jesús y finalmente las obras que Jesús realiza. Estas últimas, son las que dan auténtico testimonio de Jesús. Jesús basa el fundamento de su argumentación en un principio que está en la ley, la necesidad de testigos en un pleito. Situándose Jesús en él, les dice: si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no valdría. En realidad, no es que Jesús no admita como infalible su solo testimonio, como argumenta en otra ocasión, precisamente contra la acusación judía de que él testificaba de sí, pues solo él sabe de dónde viene y a dónde va, sino que aquí, para argumentarles en el terreno de su juridicidad humana, plantea su argumentación en el mismo terreno de sus exigencias. No apela aquí a su testimonio. Pero hay otro, el Padre, que da testimonio de mí. El testimonio del Bautista, que Jesús dirá que él no necesita. San Juan, el evangelista, recoge antes, como contraste, el testimonio del Bautista, que Jesús dirá que él no necesita, pero que para los judíos les habría sido suficiente para ir a Jesús. No es que yo dependa del testimonio de un hombre, es decir, él no lo necesita, pues tiene conciencia clara de quién es. Si digo esto, la evocación del testimonio del Bautista, es para la salvación de ustedes, ya que, recibiendo el testimonio del Bautista, vendrían a Jesús, le oirían convenientemente, y se salvarían. Juan Bautista, era el precursor. Su misión era mostrar oficialmente el Mesías a Israel.
El prestigio que el Bautista tuvo entonces en Israel fue excepcional, así lo registran los evangelios. Ante la conmoción mesiánica creada en torno al Bautista, los judíos le enviaron una embajada oficiosa a preguntarle, estando él en Betania de Transjordania, si él era el Mesías. Y Juan dio testimonio a la verdad, él no era el Mesías, pero su misión era ser su precursor. Ellos daban tal crédito al Bautista, que lo hubiesen reconocido por Mesías si él se proclamaba tal. Y, puesto que él señalaba a Jesús como Mesías, que lo recibiesen, ya que apelaban a testimonios humanos. Pero aquella embajada al Bautista fue una frivolidad para Israel. Juan era la lámpara que arde y resplandece en la noche, a falta de sol. En la hora premesiánica buena era la lámpara, la misión del Bautista, como lo es la lucerna en la casa al anochecer. Los calificativos con que se describe la misión del Bautista tienen una fuerte evocación bíblica, que arde y resplandece. Con estas dos expresiones se alude a su celo y a su palabra. Precisamente en el libro del Eclesiástico se describe semejantemente a Elías, tipo del Bautista, se levantó Elías, profeta, como fuego, y su palabra ardía como antorcha. Israel se conmovió ante la palabra del Bautista. Vinieron multitudes de todas partes a oírle y bautizarse, dice Jesús, ustedes han querido gozar un instante de su luz. La metáfora piensan los autores que está tomada, sea de las costumbres de los niños de saltar alegremente en torno al fuego, sea de las danzas que el pueblo solía tener en las grandes solemnidades al resplandor de la luz de los grandes candelabros del templo. Pero aquella conmoción expectante en torno a él pronto se disipó. El influjo del Bautista en ellos fue por poco tiempo. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Pero Jesús no necesita testimonio de un hombre de lo que él es y de su misión. Él dice, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo. Así es como, la testificación que da el Padre con sus obras de forma más íntima, y el testimonio que de él da el Padre en la Escritura. Este es el primer testimonio objetivo argumentando en su favor, son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo. Las obras que aquí dice son los milagros hechos por él. El milagro es obra de Dios, que aquí testifica la dignidad, misión y enseñanza de Jesús. Es el Padre quien testifica que su Hijo es Dios. Frecuentemente Jesús lo argumenta en los evangelios sinópticos como prueba apologética. Así las obras que son obra fundamental del Padre, de la divinidad, dan testimonio de su dignidad, misión y enseñanza. Dice Jesús, y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro, y su palabra no permanece en ustedes, porque no creen al que él envió. Este testimonio que el Padre le rinde es íntimo y personal, que el Padre deja oír en el alma, y al cual aludirá San Juan el capítulo siguiente, y que confirma con un pasaje de Isaías. Este testimonio, pues, íntimo, misterioso, del Padre y en la conciencia, existe. Pues testificando el Padre de esa forma misteriosa, personal e íntima, a favor del Hijo, ellos debieron venir a él. Y no lo hicieron. Ustedes examinan las Escrituras, porque en ellas piensan encontrar vida eterna. En el capítulo siguiente San Juan dirá, todo el que oye al Padre, viene a mí, no que alguno haya visto al Padre, San Juan, salvo el Hijo. Por tanto, esta audición y esta visión han de tomarse en un sentido especial, el cual el mismo San Juan lo recoge en otros pasajes. Dice Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Y yo hablo al mundo lo que le oigo a él, Padre. Es así, según parece, como, de ese testimonio íntimo del Padre a favor del Hijo, va el pensamiento a acusarles de no haber ni oído ni visto al Padre, precisamente por no creer en el Hijo. Este es el testimonio viviente y ostensible de aquel. El testimonio del Padre en las Escrituras, es el testimonio que, sobre todo para un judío, era definitivo. Ustedes examinan las Escrituras, porque en ellas piensan encontrar vida eterna. En el primer caso, Jesús les mandaría no solo practicar el cultivo de la Escritura, sino penetrarla profunda y auténticamente. En el segundo caso, partiendo del estudio que ellos hacen porque creen tener en ella la vida eterna, como enseñanza de camino y mérito, les hace ver que ella habla de él y que así él está incluido en esa vida eterna que ellos buscan. Indirectamente,
con ello se encierra la sugerencia de una censura al método erróneo como la cultivaban. Pues, bien interpretada, lleva a él. Que las escrituras son fuente de vida eterna, es algo que brota de la finalidad de su enseñanza y que se dice en la misma escritura. Pero lo eran como enseñanza, que había que comprobar rectamente y luego vivirla auténticamente. Y, sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Más para que su estudio y comprensión los llevase a Jesús, que era comprender su verdadero sentido en el camino mesiánico y necesario para ir a Dios. Dice Jesús, y, sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Tenían ellos dos serios obstáculos en íntima conexión. Uno era un error de método. Consistía en un materialismo de la letra y de la tradición rabínica. Y así les resultaba que la escritura, fuente de vida, se les convertía en esterilidad y muerte. La letra mata. Pero había otro obstáculo de tipo moral, en íntima conexión con este. Era el refinado orgullo intelectual, la gloria humana que los doctores de la ley buscaban en su interpretación. Frente a sus tradiciones, cadena de dichos de rabinos, se ponía el espíritu de la ley y la doctrina de Jesús. Este rectificaba lo que era la sabiduría de ellos. En lugar de buscar la gloria que procede del unigénito, que era buscar el triunfo de la verdad, y en la que se reflejaba la gloria de Dios, ellos buscaban la gloria que recibían unos de otros. Y así, buscando el contenido de la escritura, se daba la paradoja de que Moisés, a quien la tradición asignaba la paternidad de la ley, personificada en él, iba a ser su acusador ante mi Padre, es decir, ante Dios. Porque no bastaba estudiar así la ley. Para llegar a Jesús por ella, les hacía falta, aparte de otro método científico, creer a Moisés, es decir, que, si lo estudiasen imparcial y sinceramente, en el sentido en que la letra va llena de contenido, si creyeran en Moisés, también creerían en mí, comprenderían aquellas profecías de la ley relativas al Mesías Jesús, porque él ha escrito acerca de mí. He venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Frente a este obstáculo de la soberbia de los rabinos para no ver a Jesús vaticinado en la ley, Jesús le contrasta que él es más imparcial que ellos, aun colocándose en el solo plano humano, porque él no recibe gloria de los hombres. Su plan es obedecer al Padre, y por ello arrastra la impopularidad, los ataques y la muerte. Pero ellos no, porque buscaban la gloria unos de otros, por lo que obran con prejuicio y se adulan. Y, por último, les hace ver además la inconsecuencia de su conducta. Él se presenta como el Hijo de Dios y lo garantiza con milagros. He venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben, como tal. En cambio, pero si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo van a recibir. Estas palabras de Jesús no eran solo una paradoja para indicar la ilógica conducta de ellos. Fue profecía. La historia judía bien pronto demostró la verdad de esta palabra de Jesús. Pero esa actitud judía contra Jesús era el pecado contra el Espíritu Santo. Es cerrar los ojos a la evidencia para hacerse voluntariamente ciegos. Así lo dijo Jesús abiertamente con ocasión del ciego de nacimiento. Al oír esto, algunos fariseos que estaban allí con él le dijeron, así que también nosotros somos ciegos. Jesús les contestó, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ustedes dicen, vemos, y esa es la prueba de su pecado. Como vemos, muchos testimonios y calificados testigos, no lograron convencer a los judíos de la verdad de las afirmaciones de Jesús, esto es, porque no quisieron oír el testimonio de Dios, porque se cierran a la fe y se apoyan en su orgullo. Dijo Jesús, yo soy la resurrección, y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. He venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Escuchando y leyendo el Evangelio de hoy, me doy cuenta de que a medida que avanza el discurso de Jesús, se va exacerbando más y más el punto de vista entre su verdad y los oyentes que en este fragmento se ponen hostiles. Curiosamente el Señor le habla a su pueblo amado con predilección, pero estos se muestran obstinadamente rebelde, ciego y sordo. Pero este pueblo le cuesta entender y se cierra a reconocerlo como Mesías, el enviado del Padre, el Hijo de Dios, y subrayo las siguientes. No reconocen las palabras de Juan Bautista, hombre enviado por Dios.
No admiten las obras de vida que Él mismo ha realizado por mandato de Dios. No han reconocido la voz del Padre. No han aceptado el mensaje de las Escrituras. Estos testimonios, tan diversos, tienen dos características comunes. Por una parte, como respuesta a la acusación de blasfemia por los judíos contra Jesús, remiten al actuar salvífico de Dios Padre. Por otra, no dicen nada verdaderamente nuevo. Los judíos se encuentran así sometidos a un proceso. Su ceguera procede de una desviación radical, interior. Los acusadores no buscan la gloria que procede solo de Dios, revela el riesgo y les pone en guardia. Creen obtener vida eterna escudriñando los escritos de Moisés, pero estos escritos son los que les acusan. El intercesor por excelencia tendrá que convertirse en su acusador. El fragmento concluye con una pregunta que pide a cada uno examinar la autenticidad y sinceridad de la propia fe. Pero si no creen lo que Él ha escrito, ¿cómo creerán lo que yo les digo? Oración. Señor Jesús, ten piedad de nosotros. Eres el esplendor de la gloria del Padre. Hemos buscado la gloria humana vanamente, lo único que sacamos es hacernos más duros de corazón, sin saber dar un sentido a las cosas, a los acontecimientos. Queremos ir a ti para tener vida, a ti, que eres transparencia del rostro del Dios humildad. Eres testigo fiel y veraz del Padre. Hemos rechazado las exigencias de tu palabra y hemos preferido seguir los ídolos del mundo, viviendo una espiritualidad de compromiso, ilusiones falaces que apagan el amor interior. Queremos ir a ti para tener vida, a ti, que nos permites oír la voz del Dios verdad. Eres el Hijo obediente enviado por el Padre. Hemos olvidado las Escrituras, que nos cuentan la pasión que sufriste por nosotros, hemos apartado la mirada de quien todavía vive la pasión en el cuerpo o en el corazón. Intercede por nosotros, pecadores, tú, inocente Cordero de Dios. Queremos ir a ti para tener vida, a ti, que eres la presencia encarnada del Dios misericordia. El Señor les bendiga. Amén.